En este vídeo te voy a contar cómo funciona el nuevo sistema de brackets, el principal problema que le veo, qué ha hecho Wizards para cubrirse las espaldas, por qué creo que Wizards ha dividido el Commander en dos en vez de en 5, cuál es la principal diferencia entre el nivel 4 y el 5, las ventajas que tiene este sistema y por qué creo que tiene futuro, y también te voy a contar los anuncios que ha hecho Wizards y mis predicciones. ¿Qué tal estamos, amigos? Bienvenidos un día más aquí a la casa del comandante. Y es que hemos tenido un anuncio brutal para Commander, que es que por fin la gente de lo que ahora se llama el Commander Format Panel, que antes era el Rules Committee, pero bueno, como ya sabemos que lo absorbió Wizards, le han cambiado el nombre, porque Rules Committee obviamente tenía unas implicaciones de reglas para todo Magic, cosa que no era, así que le han llamado Commander Format Panel, y lo que han hecho es anunciar una beta de su nuevo sistema de brackets del cual habíamos hablado ya hace algún tiempo, ¿no? Y lo primero que nos han contado en este artículo son tres cositas. Lo primero es que la experiencia de juego no va a cambiar para todo el mundo, es decir, esto no es obligatorio, tú puedes seguir jugando como te dé la gana con tus colegas, pero es una forma que tiene Wizards de que si jugadores que no se conocen pues quieren jugar juntos, más o menos saber en qué nivel están. Por otro lado, también ha dicho que no puede evitar jugadores mentirosos que digan sí, mi mazo es bracket 2 y en realidad es un bracket 4. Eso nunca se puede evitar, es un problema que ya había antes con los niveles del 1 al 10 y que va a seguir habiendo. Y por último, Wizards lo que ha dicho es que es una beta. ¿Y qué quiere decir esto? Que está en fase de prueba. Y esto me parece que es un gran acierto de Wizards. ¿Y por qué creo que es un gran acierto? Porque así evitan algo que le pasó al Rules Committee cuando hicieron la lista de baneos y después fue absorbido por Wizards porque hubo amenazas de muerte y ese tipo de cosas. Que es que es una forma de cubrirse las espaldas. Os lo decía al principio del vídeo que Wizards había tenido una buena idea para cubrirse las espaldas, porque la verdad es que quieren evitar que pasen este tipo de cosas, quieren evitar cabrear a la gente. Y la mejor forma que han encontrado es ir metiendo estos cambios poco a poco en forma de primero una beta y después cuando lo testeen, que después hablaremos de cuándo lo van a testear, pues ya será más oficial entre comillas, aunque por supuesto esto no es oficial. Lo único oficial que hay de Commander en Wizards es la lista de baneos. Y vamos ahora a hablar de qué es esto de los brackets. Lo explicábamos en el último vídeo que hice hablando de esto, lo expliqué en el directo que hice ayer, si estáis viendo el vídeo en el mismo día que salió, pero voy a volverlo a explicarlo porque Wizards ha dividido los mazos de Commander en 5 niveles esta vez. Antes teníamos un sistema dividido en 10 niveles, según el nivel de fuerza, pero obviamente era subjetivo. ¿Y qué ha querido subsanar Wizards con esto? Pues hacerlo un poquito más objetivo y un poquito más sencillo. 5 niveles tenemos ahora que vamos a pasar a ver. El primero es el nivel de exhibición, es el más bajo, es por así decirlo el suelo. Bracket 1 va a ser el de exhibición, que son mazos ultra casuales de Commander. Aquí no se permite lo que llaman el Mass Land Denial, es decir, cartas que fastidien las tierras, ni Armageddon, ni Winter Orb, ni Blood Moon, ni cosas por el estilo. Tampoco se permiten extra turnos, no combos infinitos de 2 cartas, y esto de combos infinitos me raya un poco la cabeza. No Game Changers, y veremos dentro de un momento qué es esto de los Game Changers, porque es una lista que ha hecho Wizards que básicamente divide el Commander en dos, ¿no? O sea, los mazos que no juegan esas cartas y los mazos que sí que las juegan y los mazos que están en el medio. Y por último, en el bracket 1 lo que tenemos son algunos tutores. Podemos jugar algunos tutores, pero desde luego no los más poderosos. ¿Qué tipo de mazos entran aquí? Pues si que te quieres hacer un tribal de medusas, aquí entra tu mazo. Si quieres hacerte un tribal de Eldracis, seguro que no es nivel 1, salvo que pilles un precon y le quites todas las piedras de maná y le quites las cartas buenas y lo dejes hecho una mierda. Aquí son mazos pues muy flojitos. El mazo de tu primo de 8 años al que le diste una caja de cartas hace un año ha jugado a Magic y se ha hecho un mazo de Commander con lo que había en esa caja. Son ese tipo de mazos los que entran aquí. Por supuesto, cada nivel
tiene, por así decirlo, una parte alta y una parte baja. Yo voy a decir que tengo un mazo, yo que sé, nivel 3 alto o nivel 3 bajo. Esto no lo ha dicho Wizards, pero yo creo que esto sí que va a generar problemas. Vamos a hablar del nivel 2, el nivel core, que dice que tiene el poder más o menos del mazo medio preconstruido que sacan hoy en día. Aquí tampoco hay nada para fastidiar tierras, como en el caso anterior, y aquí ya se permiten turnos extra, pero lo que no se permite es encadenarlos, ¿no? Es decir, jugarte 2 turnos extra seguidos. También es una filosofía de juego. También no se permiten combos infinitos de 2 cartas, así que entiendo que un combo de 3 cartas sí que se permite. No se permiten cartas que son game changers, que hablaremos después, y también se permiten algunos tutores que sean blanditos. Nivel 3, el nivel upgradeado, nivel mejorado, pero todavía no entramos en los niveles fuertes, y este es el nivel más complicado de todos y el que más va a dar que hablar, que dice que son mazos un poquito más fuertes que el mazo preconstruido medio. Vale, otra vez tenemos que no vale nada para fastidiar las tierras, no se pueden encadenar turnos extra, y aquí ya empezamos a permitir combos de 2 cartas. Pero eso sí, en el late game. ¿Y qué es esto del late game? Pues que sean factibles solamente a partir del turno 6, 7, una cosa así. Por ejemplo, Tasa Consul es un combo que se puede hacer muy fácil en el early game, en el juego temprano. O incluso los combos de Sanguine Bone con Vito y este tipo de cosas, pues esos también se pueden hacer fácil antes del turno 6. Así que más o menos hablamos de combos que solo puedan ensamblarse a partir de turno 6 con cierta facilidad. Pero bueno, me parece muy subjetivo esto. Y también permiten 3 cartas de estas que llaman los Game Changers, que las veremos dentro de un ratito. Nivel 4, optimizado. Ahí en el nivel 4 y en el nivel 5 las reglas son exactamente las mismas, ¿vale? Que es que no hay ningún tipo de restricciones que no sean las de la lista de prohibidas de Wizards. Una lista de prohibidas que, por cierto, han anunciado algo que yo creo que nos va a interesar a todos. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel 4 optimizado y el nivel 5 CDH? Bueno, optimizado son mazos que, aunque lleves todas las cartas duras, no están enfocados a competir. Obviamente quieres ganar, pero no están enfocados a competir. ¿Y qué es un mazo enfocado a competir o de CDH? Es un mazo que primero, si lo llevas a un torneo es porque no te falta nada. De hecho, es que en muchos torneos de Commander, para que no te falte nada, lo que permiten son proxies, porque no todo el mundo tiene acceso a las tierras dobles, al Lionside Diamond o a un tabernáculo at Pendle Vale, ¿no? Porque son cartas caras y mucha gente que organiza torneos de Commander, que quiere jugar Commander competitivo, pues quiere que la gente venga, y para eso pues tiene que permitir ciertos niveles de proxies. Ojo que si Wizards mete mano aquí y empieza a organizar torneos de Commander, no se van a permitir proxies, y esto ya lo ha dicho Wizards. Entonces, ¿cuándo tienes un mazo de Commander competitivo y cuándo es optimizado? Pues si estás jugando tu mazo con un comandante de la tabla media, una cosa, aunque lo juegues a tope, aunque lleves Tasa Consul en tu mazo, eso es un mazo optimizado. Un mazo de Commander competitivo claramente es un mazo que juega a tope, que no se corta de ninguna carta y que encima juega los mejores comandantes y las mejores estrategias. Por ejemplo, una baraja de Magda, que es un mazo que juego yo, puede ser de CDH u optimizado. Este DH si lo enfocas 100% a combar. Es optimizado si lo enfocas a dragones, por ejemplo. Aunque lleves Mox Diamond, aunque lleves Ancient Tomb, aunque lleves las cartas más caras, la estrategia va a ser lo que defina. Por otro lado, si tienes un mazo con mentalidad de CDH, pero te faltan cartas porque donde tú juegas no te permitan jugar proxies, si te faltan, yo que sé, 3, 4 o 5 cartas, si juegas una Blue Farm pero te falta el Lionside Diamond y las Duals, eso también es un mazo optimizado, porque aunque quiera ser a tope, no es un mazo a tope. Con un mazo optimizado, generalmente si vas a un torneo te vas a estampar porque no vas a tener todos tus recursos. Pero con un mazo CDH vas a un torneo con todas las armas y a llevártelo. Y esa es la principal diferencia entre los mazos de nivel 4 y de nivel 5, que es usar el sentido común. O sea, la gente que de aquí arriba es bracket 1 quizá no lo entienda, pero para mí es una diferencia muy clara. Ahora,
¿Qué problema tiene esto? Obviamente que los brackets son subjetivos, que cada uno pues va a interpretar lo que le dé la gana, y eso que han intentado poner algunos criterios objetivos, ¿no? O sea, el tipo de cosas que se permiten y que no se permiten, pero ahí entra el bracket nivel 3, que es el bracket más complicado porque es el bracket que está en el medio. Decía antes que han querido dividir el Commander ahora en dos. El nombre de esto de los Game Changers viene ahí, que es que el juego cambia desde los niveles más bajos, hay un corte, y en los niveles más altos pues cambia el juego, y por eso lo han llamado Game Changers, cambiadores de juego. Entonces el nivel 3 es un poco el que está en tierra de nadie, es lo que antes decía todo el mundo, que tenía un mazo de un 7,5, que no es un mazo optimizado ahí, pero que es un mazo fuerte, y de repente te encontrabas algunas locuras. Entonces esto va a pasar en el nivel 3, especialmente en mazos que, por ejemplo, hacen combos de 3 cartas muy fácilmente, porque lo que no se permiten en nivel 3 son combos de 2 cartas tempranos, pero si ensamblas muy fácil un combo de 3 cartas, pues entonces sí que está permitido, ¿no? Pues en el nivel 3 vamos a encontrar este tipo de cosas. Entonces aquí la gente va a tener que ser honesta consigo misma y decir si su mazo es bracket 3 o bracket 4, si es un mejorado o si es un optimizado. Alto, alto, alto. Es el momento de hablar de nuestro Patreon. Si estás montando una baraja y no quieres gastar el dinero en cartas que después van a ser completamente inútiles, o si ya tienes una y quieres simplemente que te ayude a mejorarla y a que funcione mejor, pues yo mismo te puedo ayudar. Además, también si te haces zen en nuestro Patreon, tendrás mentorías personalizadas conmigo en las que te ayudaré a mejorar mucho tu juego y te voy a enseñar un montón de estrategias que te van a ayudar a ganar mucho más. Eso sí, si juegas solo para divertirte, pues desde luego que no lo necesitas, pero si lo que quieres es ser más efectivo en tu juego, hazte zen en nuestro Patreon. También, por supuesto, aparecerás en los agradecimientos de los vídeos si te unes a nuestro Patreon. El link está abajo en la descripción. Y ya te digo que llevo 30 años en esto de las cartas, así que sé de lo que hablo. Y ya por último, agradecer a Card Market, que es nuestro patrocinador y es el mejor sitio que hay en Europa para comprar cartas. ¡Continuamos! Vamos también a hablar de los Game Changers de los que llevamos hablando, y es que han hecho una lista de 40 cartas que, oye, me parece un número bastante manejable, que es lo que indica ese corte entre los niveles 1 y 2 y el nivel 3 bajito, y los niveles 3, 4 y 5, el 3 obviamente alto, ¿no? Es una lista, como digo, de 40 cartas para que sea manejable. Obviamente, si hubieran querido ser mucho más estrictos, tendrían que haber hecho una lista mucho más grande, pero tenían que hacer una lista manejable, y en esto estoy completamente de acuerdo y creo que es un acierto. No así en las cartas que han incluido, algunas sí que entiendo que tienen todo el sentido del mundo, y otras sí que no estoy de acuerdo, pero ahora lo voy a criticar. Y vamos a hablar de estos Game Changers, de estas 40 cartas. Lo primero es que para mí han dividido las cartas que ponen en este muro en varios grupos. Lo primero son cartas icónicas del CDH, cartas como por ejemplo el Rhystic Study, la Force of Will o algunos aceleradores de maná como el Mox Diamond y la Mana Ball. Aquí han metido por ejemplo el Green Monolith, que para mí es mucho peor que un Sol Ring, pero oye, obviamente no tenían huevos a banear el Sol Ring porque es una carta, primero, que es icónica del Commander en los niveles más bajos, y segundo porque todo el mundo la tiene y si lo hicieran cabrearían a demasiada gente, y aparte vienen todos los precons, así que no la podían meter. Han metido este tipo de cartas que, bueno, yo creo que tienen cierto sentido. Otro grupo de cartas que han metido son cartas que cabrean a la gente, y ya no hablo solo de Armageddon y todo eso que ya estaban entre comillas prohibidas en los brackets, sino cartas por ejemplo como el Draenei Magistrate, como el Smothering Tide, como el Cyclonic Rift, como el Expropriate o como el Opposition Agent. En algunos casos creo que tienen sentido, en otros casos creo que no tienen demasiado sentido, especialmente el Opposition Agent en los niveles más bajos. No me parece una carta tan poderosa porque es que no se juegan tantísimos tutores, así que para mí no debería estar en esta lista. Pero también entiendo que aparte de ser una carta que cabrea a la gente, es una carta un poco icónica de lo que son los mazos de los niveles más altos, ¿no? El tercer grupo de cartas que han puesto en
esta lista son los tutores buenos. Todos los de coste 1 emblemáticos menos el Worldly Tutor, porque el verde se ve que no es un color al que haya que respetar. O sea, el Enlightened Tutor, el Mystical Tutor, el Imperial Seal, el Vampiric Tutor y también han metido el Demonic Tutor por ser un tutor extremadamente bueno. Los otros pues ya no están dentro de esta lista de los Game Changers. Tiene cierto sentido porque los tutores al final homogeneizan los mazos y mejoran mucho las estrategias. Cuantos más tutores va a ser mejor tu mazo si es que lo tienes montado correctamente, obviamente. Otra cosa que han puesto en esta lista son algunos comandantes que consideran poderosos o que al menos la comunidad considera que son poderosos. Los ejemplos que han puesto: Urza, Kinan, Yuriko, Winota y el Gran Árbiter Agustín IV. De todos estos, el Gran Árbiter para mí no debería estar ahí. Es un comandante contra el que yo creo que es moderadamente sencillo jugar. Es cierto que es molesto, es un comandante que molesta y cabrea a la gente y creo que lo han puesto un poquito por eso, porque cabrea a la gente y aparte es un comandante, hombre, que tampoco es el más flojo, es moderadamente poderoso. Y después para mí hay un grupo de cartas que no tienen sentido. Cartas como por ejemplo el Traveling Purse no tiene ningún sentido que está aquí, o sea, pones el Traveling Purse y no pones la necropotencia y eso que han intentado justificar, tío. ¿Qué puto sentido tiene meter el Traveling Purse y no la necropotencia cuando es una de las cartas de las cuales más se puede abusar? O sea, si hubiera que prohibir una carta en Commander ahora mismo de cara al competitivo, para mí sería la necropotencia porque es la carta más rota que hay ahora mismo en el juego, ¿no? Es lo que le da auténtica consistencia a Blue Farm. Incluso el Ad Nauseam que está en esta lista de Game Changers me parece más floja que la necropotencia y la necropotencia encima es que se puede jugar a todos los niveles, porque el Ad Nauseam, por ejemplo, en mazos de nivel bajo, te va a picar muchísimas vidas. Es cierto que el Ad Nauseam te puede ganar en ese turno, pero te puede ganar en ese turno en niveles altos. Si tienes un mazo normal de nivel 2, de nivel 3, métete un Ad Nauseam que no vas a robar más de 6, 8, 10 cartas porque tienes costes altos. Solamente en Commander competitivo tiene sentido el Ad Nauseam. En otros niveles de Commander no tiene ningún sentido, así que no sé qué narices hacen no metiendo la necropotencia. O por ejemplo el Esper Sentinel también me parece mucho mejor que el Traveling Purse, pero mira, lo han hecho así. Y encima del Traveling Purse, si no me equivoco, venía en un precon, así que no tiene ningún sentido eso. Desde luego, lo que no tiene ningún sentido para mí, ojo que esto es opinión personal, es no meter la necropotencia en esta lista de cartas. Y vale, han anunciado una cosita más sobre esto de los Game Changers, que es que también va a ser una especie de lo que antes era, o lo que sigue siendo, la Watchlist. ¿Y qué es esto de la Watchlist? Son cartas que Wizards considera, porque ahora es Wizards quien lo lleva, Wizards considera que pueden ser prohibidas o que están en vigilancia porque en algún momento pueden prohibir. Aunque también he de decir que han dicho que de momento no iban a prohibir nada. Así que esta lista de cartas, pues pensad que pueden prohibir alguna cosilla. Si las tenéis, sed conscientes. Obviamente si jugáis Commander competitivo y las tenéis, quedároslas, porque mientras no prohíban nada, las podréis seguir jugando y las vais a necesitar en vuestro mazo. Entonces quiero comentar un poquito mi opinión en general sobre este nuevo sistema de brackets, ¿no? Y es que yo realmente creo que esto puede funcionar un poquito mejor de lo que funcionaba antes el sistema del 1 al 10. Creo que tienen que pulirlo un poquito, sobre todo la lista de cartas. Creo que también deberían ser más específicos. Yo entiendo que no quieren hacer una lista de cartas más larga porque es inmanejable. Si hicieran una lista de cartas para cada bracket, la verdad es que sería algo imposible de digerir y casi tendrías que tener ahí una calculadora cuántica para hacerte el mazo, ¿no? Entonces, creo que una lista de cartas manejable como esta está muy bien hecha. Creo que es un gran acierto, pero como digo, esto va a dividir el Commander en dos y sobre todo creo que el problema más grande que va a tener esto va a ser el nivel 3. Pero aún así, si la gente es honesta, usa su cabeza y mentalmente no es braquetuno, pues la verdad es que creo que sí que puede funcionar bastante bien. Otra cosa que me ha dejado un poco rayado es esto de los combos infinitos, ¿no? ¿Por qué Wizards especifica esto de los combos infinitos y no otro tipo de combos que no son infinitos pero cierran la partida? Es decir, tasa cónsul no es un combo infinito. Es cierto que la tasa está en el bracket 3,
pero no es un combo infinito en ningún caso. Entonces es un combo de 2 cartas, pero no es un combo infinito. Y la otra es, ¿un cerrojo se considera un combo? Un cerrojo es cuando pones en mesa una combinación de cartas que impide jugar a tus oponentes o que se lo dificulta muchísimo. ¿Un cerrojo se considera un combo o no se considera un combo? Para mí, a la hora de lo que es la filosofía de Commander y de lo que intentan hacer, sí debería ser considerado un combo, pero creo que esto también deberían especificarlo y sobre todo creo que deberían quitar la palabra infinito del texto de los brackets. Me he olvidado una cosilla que quiero comentar y es que Moxfield ya ha implementado también esto de los brackets, ¿no? Ya sabéis que Moxfield es la página en la que la mayoría de gente pues monta sus mazos de Commander, yo desde luego lo hago, y ahora te aparece el bracket, pero lo que os quiero decir es que no os fiéis, porque ponen mazos de bracket 5, de CDH como bracket 4. Lo que tendría que hacer Moxfield desde luego es los mazos de nivel más alto, que son 4 y 5, simplemente ponerlos como 4 y 5. Yo creo que para el resto de niveles, para 1, 2 y 3, especialmente para 1, 2 es un poquito también confuso, puede ser, pero la diferencia entre el 2, el 3 y 4, 5 sí que está muy clara y eso está muy bien lo que ha hecho Moxfield para poder distinguirlo. Y al final del artículo que ha hecho Wizards también han anunciado cuáles son los siguientes pasos, cuál va a ser el futuro de esta lista beta de brackets que han hecho, ¿no? Y es que lo primero que han dicho es que lo van a testear en persona, donde en las Gen Con de Chicago. Este va a ser un evento bastante grande, bastante importante al que va a asistir mucha gente, muchas personalidades conocidas del mundo del Magic y del Commander, y yo creo que es un sitio bastante bueno. Creo que este es un paso bastante acertado en lo que se refiere a la política de Commander de Wizards. Después, dicen que harán un nuevo anuncio a finales de abril de este 2025. También puede ser una buena cosa porque aquí se supone que ya van a implementar el sistema de brackets, va a dejar de ser una beta y va a ser ya el oficial. Obviamente no creo que haya nada oficial salvo la lista de baneos, pero al fin y al cabo es una guía para orientar a los jugadores. Entonces, por eso me gusta lo de la beta, porque es una trampa que le han colado a casi todo el mundo para que no se les tiren encima. El hecho de que esta lista no sea oficial en torneos ni en ningún sitio, quizá entiendas, pero es que entiendas puedes mentir y explotar completamente los brackets, porque al final, como es subjetivo y como nadie está forzado a jugar con un tipo de cartas u otras o un tipo de mazos, pues lo único que hay oficial, lo único que vale realmente es la lista de baneos. Entonces, el hecho de que sea una beta o una alfa o lo que sea, hace que sea irrelevante, hace que estos brackets sean algo orientativo y ya sea beta o ya sea la oficial va a seguir siendo siempre algo orientativo y lo de la beta, como decía antes, lo han hecho simplemente para cubrirse las espaldas y que nadie se les tirara a la chepa ni les amenazaran de muerte como pasó la última vez, ¿no? Así que a finales de abril nos anunciarán los brackets oficiales, la lista de Game Changers oficial, aunque como digo no habrá nada oficial salvo la lista de baneos. Y el anuncio que quizá más hace a la gente que se frote las manos son los posibles desbaneos, y es que dicen que van a desbanear cartas. ¿Y qué van a hacer con esas cartas desbaneadas? Pues ponerla en la lista de Game Changers. Asimismo han anunciado que a priori no iban a banear nada. Entiendo que si sale una carta disruptiva como Nadu, aunque yo creo que esa carta no debería estar baneada, si sale una carta de este estilo sí que correrán a banearla, pero bueno, será algo que tenga sentido. O sea, si se ve por ejemplo que el Hashaton nuevo es completamente desfasado, yo creo que sí que van a correr a banearlo, pero si no, en principio no van a banear nada. Y vamos a hacer un poquito de apuesta. Yo tengo mi pequeña lista de predicciones de cartas que son altamente probables que desbaneen y cartas que tienen ciertas probabilidades. Y quiero empezar hablando por las cartas que yo creo que tienen una alta probabilidad de ser desbaneadas. La primera es Bright's Cabal Minion, Golos Tireless Pilgrim. Por favor, liberad a Golos, ponedlo en los Game Changers si queréis, pero no tiene ningún sentido que esta carta esté baneada. Coalition Victory debería estar también completamente desbaneada. O sea, si consigues todo lo que te pide esa carta para ganar la partida, te mereces ganar. El Primeval Titan, aunque yo entiendo que esta carta sí que es una carta que en los niveles más bajos puede tener un impacto muy muy alto.
La Recurring Nightmare, o sea, tenemos la Chthonian Nightmare que en muchos casos es mejor que la Recurring Nightmare. El Sundering Titan, y esto es removal de tierras y cabrea a la gente y todo lo que tú quieras. Lo pones en los Game Changers, tienes reglas específicas sobre que no valen los removals de tierras masivos, así que simplemente lo pones en la lista de Game Changers o ni siquiera necesitas ponerlo porque ya entra las reglas de que solo se puede jugar en nivel 4 y en nivel 5. Y por último, el Sylvan Primordial, que vale, sí, te pueden fastidiar tierras y todo lo que tú quieras, pero tío, esto cuesta un huevazo de bajar. En verde es más fácil, es cierto, pero aún así yo creo que esta carta no tiene ningún sentido que esté baneada. Estas son mis apuestas para cartas que yo desbanearía. Y ahora quiero hablar de cartas que creo que tienen una probabilidad bastante baja de ser desbaneadas, pero aún así creo que se podrían desbanear, ¿vale? Y vamos a empezar hablando por las tres que banearon hace poquito, que son Dockside Extortionist, Jewel Lotus y Mana Crypt. Y creo que estas cartas pueden volver a nuestras vidas, por lo menos para los jugadores de Commander competitivo. Especialmente si tuviera que apostar por una de estas tres, sería el Jewel Lotus. Aunque, como digo, hay pocas probabilidades de que desbaneen estas cartas, pero yo creo que sí que hay alguna probabilidad. ¿Y por qué el Jewel Lotus? Porque las otras dos cartas por lo menos tienen sentido en Vintage, pero es que el Jewel Lotus no se puede jugar en ningún otro sitio que no sea Commander. Así que creo que esta es una de las cartas que sí que tiene probabilidades de ser desbaneada. Más cartas que creo que pueden desbanear. El Fastbond, y es que esta carta ha estado baneada por mucho tiempo. Sería una carta obviamente que tendría que estar en la lista de Game Changers. Te da una ventaja brutal en los mazos de tierras, es una auténtica locura, pero claro, es que en los niveles más altos no es una carta tan fuerte porque no se juegan tantas tierras. Aún así yo creo que esta carta debería estar desbaneada y permitirse jugar. La otra carta que me encantaría ver desbaneada porque solucionaría parte del problema del meta actual es el Hullbreacher, y es que ya jugamos mucho tiempo con el Hullbreacher sin banear y no pasaba nada, la gente se había acostumbrado. El motivo por el cual fue baneada esta carta fue por los lloros de los jugadores casuales. Los jugadores en los niveles más bajos, obviamente, pues esta carta les dolía mucho y no tenían tantos recursos para luchar contra ella. Pero para mí es una carta que debería estar 100% desbaneada. No sé qué hará Wizards, no soy adivino, pero para mí esta carta debería permitirse porque nos ayudaría bastante a solucionar el meta que hay hoy en día. Y por último, el Paradox Engine. Y esta carta es que cuesta 5 manás. O sea, una carta de 5 manás tiene que tener un impacto fuerte. O sea, es un artefacto bastante caro que aparte requiere de otras cosas para funcionar. Así que esta carta para mí debería estar 100% desbaneada. Obviamente la lista de los Game Changers es una pieza de combo importante. Las barajas de Sisei volverían a estar de moda. Sisei la de 2 colores, no Sisei la de 5 colores. Y aún así yo creo que esta pieza debería poder jugarse, obviamente en los niveles más altos. Y aún así no sé si se jugaría en el meta de hoy en día porque 5 manás es una inversión bastante alta por esta carta, especialmente si dejan prohibida la Mana Crypt, ¿no? Si dejan prohibida la Mana Crypt, el Paradox Engine a lo mejor no sería un problema tan grande. Pues estas han sido mis reflexiones sobre los nuevos brackets que quiere poner Wizards. Como digo, lo han puesto como beta, pero es que siempre va a ser beta porque lo único oficial, por lo menos de cara a torneos, es la lista de baneos. Y lo de beta ha sido para cubrirse las espaldas. Bien jugado Wizards, bien jugado. Y por cierto, si queréis ver mi opinión extendida sobre todo esto de los brackets, os dejo por aquí el directo que hice ayer donde me extiendo mucho más, explico mucho más, analizo las cartas en profundidad. Y si no estáis suscritos al canal, este botoncito de aquí es para suscribiros. Así que nada, dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. Un saludo amigos.